desde Quito, Ecuador. IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. El día de hoy vamos a ver un eslabón siguiente, que tiene que ver justamente con este tema de familias heridas. Alguna vez alguien me chocó el auto y esta persona me dijo: discúlpeme, así es esto. A veces chocamos y a veces nos chocan. Y decía: es cierto, nadie está exento de que podamos tener un accidente de tránsito. En las familias pasa algo muy parecido. No estamos exentos de que nos hieran, ni tampoco de herir. Nuestros actos hieren también a otras personas, es inevitable. Sentirnos incómodos cuando hemos procedido mal es una parte, es una sensibilidad que tenemos en nosotros que nos hace saber que hemos fallado. A ese sentir le hemos puesto el nombre de culpa. Muchas veces sentimos nosotros esa famosa culpa y mientras tengamos esa sensibilidad tendremos espacio para poder cuestionar nuestros procederes. Hay gente que no siente la culpa ya. Hay gente que procede y hace lo que quiere y no siente culpa. Ese es un problema, porque siente que ha perdido justamente la misericordia y ha perdido la empatía. Si vamos a hablar nosotros de la culpa, debo decirles que la culpa está definida como un mecanismo de cuestionamiento interno. Me cuestiono yo mismo cuando siento culpa. Y esto es propio del ser humano. Y digo propio del ser humano porque se nos activa para hacernos saber de que algo de lo que nosotros somos responsables ha salido mal. Mire, el sentimiento de la culpa en sí no es un sentimiento que le debamos nosotros tener como allá lejano. Al contrario, la culpa es parte de esa sensibilidad que Dios ha puesto en nosotros para que podamos saber cuándo algo que es nuestra responsabilidad no ha salido bien. El mensaje de hoy se llama No cargues más el peso. Así se titula, No cargues más el peso. ¿Usted ha visto alguna vez en su casa, ha entrado y encontrado a su mascota, a su perrito, a su gato en una esquina así agachado diciendo: es que te rompí el sillón, es que me comí la pantufla? ¿Los animales sienten culpa? No sienten culpa los animales, proceden por instinto, es intuitivo. Nosotros los seres humanos sentimos culpa y tiene que ver con un diseño de Dios. Alguien puso allí este sentimiento de culpa. La Biblia nos cuenta que después del pecado de Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios y haber comido del fruto que no debían comer, pasó algo. Mire lo que dice Génesis 3:7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, ¿no? De ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dos cosas. La primera, cuando la Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos, no quiere decir que vivían con los ojos cerrados y ese ratito abrieron. No quiere decir eso. Quiere decir que su entendimiento se destapó. Entonces, se refiere a que su conciencia fue activada. La culpa, por motivo del pecado, siempre nos lleva a tener iniciativas. Siempre. Cuando sentimos culpa buscamos qué hacer y a veces nos equivocamos a la hora de hacer. La culpa te lleva a tener acciones y casi siempre esas acciones, cuando son hechas en nuestra carne, nos lleva a dañar más las cosas. El primer Adán falló. Y aquí existen dos cosas que debemos tener claras. La primera, a veces yo siento culpa por acciones que son mi responsabilidad directa, o a veces siento culpa por lo que socialmente me hacen saber que es mi culpa. Son dos cosas distintas. Vamos con la primera. El primer punto se llama fue mi culpa. ¿Qué hacer cuando nosotros hemos tenido responsabilidad directa en una acción y nos sentimos culpables de haber herido a alguien en nuestra casa, en nuestra familia? Es un sentimiento feo, como que algo tenemos aquí en la garganta, como que no podemos hablar, como que queremos llorar, tenemos una sensación fea. ¿Qué hacer allí? Mire, la semana pasada hablamos algo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, dice que en el vientre de su madre peleaba, dice la Biblia, con su hermano por salir. El primero que sale es Esaú. Y Jacob sale cogiéndolo pero del talón, peleando por quién es el primero.
¿Qué tenía que ver esto en la cultura judía de que salga primero? El primogénito tenía una bendición especial de parte de sus padres. Eran 2 hijos. Y si eran 2 hijos, la herencia se partía en 3 partes. Sí, en 3 partes. Entonces, una parte se daba al segundo hijo y 2 partes se daba a su primer hijo. Esa era la primogenitura. La bendición de la primogenitura tenía una razón. La razón era que el primer hijo, aparte de recibir justamente esta herencia, tenía mayor opción de poder desarrollar su vida económicamente activa, ayudar a sus hermanos menores, y también el primogénito se hacía cargo de sus padres cuando eran ancianos. Entonces allí es donde servía ese dinero adicional que le habían dado al primero. Si lo leemos súper frío, decimos que injusto, pero tenía una razón. En la cultura de los judíos había una máxima: el mayor ayuda al menor, siempre. Y con los padres, el primer hijo se hace cargo de los padres cuando son ancianos. Por eso ellos recibían una doble herencia. Mire, Jacob era un hijo de mamita, la mamá le quería muchísimo, era el segundo hijito. Y llegó el momento cuando su papá estaba a punto de morir y a la hora de pronunciar palabras de bendición sobre el primer hijo, su mamá le ayudó a engañar y le engañó a su hermano. Recibió él la bendición, que era la segunda vez que lo engañaba, porque en la primera también le hizo cambiar su primogenitura por un plato de comida. Su mamá le ayuda a robar esta bendición. Su padre anciano, antes de morir, Isaac, termina de bendecir a su hijo. Después huye de la casa, cumple con esta intención de recibir estas palabras de parte de su padre, y aparte no cumple con algo que era y que formaba parte de la tradición de los judíos. Si él escapó de la casa, cuidó de su madre viuda. Entonces, vergüenzas de Jacob: haber salido disputando con su hermano, haber engañado a su hermano 2 veces, haber dejado abandonada a su mamá. Llega a la casa de Labán, donde consigue justamente entrar, y les contamos la semana pasada un poco de lo que pasó con su esposa. Se enamora de una chica, le engañan, hace trabajar 7 años su suegro, y le engaña y le pone a su primera hermana 7 años más, y se queda con 2 esposas. ¿Estará bien o estará mal tener 2 esposas? ¿Sería parte de Dios tener 2 esposas? ¿Parte del plan de Dios? No, son errores que tenía Jacob. Entonces, a la serie de errores de Jacob, súmele que también tenía 2 esposas, y tenía hijos con sus esposas y con las esclavas. No era parte del plan de Dios. En medio de todo esto, se para duro con su suegro, le pone límites, comienza a enriquecerse Jacob y termina de irse. Y cuando se va, disputa con su suegro, problemas con su suegro. Resulta que Dios le había dicho a este Jacob, a este señor que tenía varios inconvenientes, le había dicho: tienes que regresar a tu casa. Y cuando estaba regresando a su casa, cuando empezó con esto, llevaba también la vergüenza de haber dañado a su hermano, a su madre, a su suegro, a sus esposas, a sus esclavas, a sus hijos. Cargaba justamente con una culpa. Cerca de llegar, se queda él solo a pasar una noche en un sitio en donde se encuentra con la presencia de Dios. ¿Cuál era la reputación de Jacob? Jacob significa el que suplanta, el que engaña. ¿Cómo se sentiría ese hombre al encontrarse con la presencia de Dios, sabiendo que había engañado a su padre, que había engañado a su hermano, que había abandonado a su mamá, que había engañado a su suegro, que tenía 2 esposas, que tenía hijos con las esclavas, que seguramente sus hijos no estaban del todo cómodos con todo lo que estaba pasando? ¿Cómo se sentiría este señor Jacob? Mire, aún así, cuando se encuentra con la presencia de Dios, Jacob tiene algo interesantísimo. Génesis 32, 26 dice: y dijo: déjame porque raya el alba. Está hablando el ángel de Dios. Y Jacob le respondió: no te dejaré. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la reacción natural de las personas cuando hemos hecho algo mal y tenemos culpa?
y cruzamos por esa puerta y entramos a la iglesia. ¿Cuál es la actitud normal? Nos llenamos de vergüenza, no queremos escuchar, queremos que se acabe rápido. ¿Sabe qué es lo que hizo Jacob? Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Esa es la gran diferencia entre un común mortal y un hombre que puede ser bendecido por Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra humanidad nos lleva justamente a sentir vergüenza, porque cargamos con pecado, porque cargamos con culpa. Pero cuando entendemos quién es Dios y sabemos que Él puede transformar nuestra realidad, entonces, mis amigos y mis amigas, en la presencia de Dios, debemos buscar su bendición. Si usted hoy está aquí, déjeme decirle que no es para que usted se sienta culpable de las cosas que están pasando. Es para que usted el día de hoy luche por su bendición. Jacob, al ver la presencia de Dios y saber que sus actos le tenían alejado de su corazón, que tenía 2 mujeres, las esclavas, los hijos, que había engañado a su suegro, a su papá, a su hermano, que había dejado en abandono a su madre, lucha por ser bendecido, lucha para que haya un decreto de parte de Dios que cambie su realidad. No deje que la culpa le distraiga de la bendición que el día de hoy usted puede tener. Entre a la presencia de Dios y luche porque Dios le dé un decreto a usted que cambie su realidad. Nosotros como humanos podemos decir lo que sea, pero el único que cambia la realidad es Dios. Así que dígale a la persona que tiene al lado, si vale también que sea el esposo también vale. Dígale, hoy vamos a luchar por nuestra bendición. Dígale, no nos vamos a ir sin la bendición. No te sientas culpable, dígale. Luche con su razón, luche con su pasado, luche con la vergüenza. Pídale al Señor que cambie la realidad. Aunque tuviste culpa en tus acciones, hoy el Señor puede cambiar tu realidad. Génesis 32, 28 dice lo siguiente. Y el varón le dijo, se refiere al ángel, dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres, ¿y qué cosa? Mire, no es suficiente con entrar por esa puerta y venir a la iglesia. Es necesario luchar. Y luchar muchas veces contra la culpa que nos viene persiguiendo. Luchar contra nuestra razón que nos dice, sí, lo tienes bien merecido. Es necesario muchas veces luchar contra los hombres. Porque a veces hasta hay personas que nos dicen, vos a la iglesia, chispas de salir cuando entres. Mire, no es cuestión solamente de venir y sentarnos. Es cuestión de luchar por nuestra bendición. El cambio de nombre es espectacular. De suplantador a el nombre de el que luchó con Dios y venció. Se acababa este momento hermoso y volvemos otra vez a lo real, como nos pasa a nosotros. Terminamos de adorar al Señor y tenemos que volver a la casa y ahí están los problemas. Mire, Jacob, después del encuentro con el Señor, lo primero que hace es empezar a caminar y salir medio así, porque el ángel le había tocado justamente su cadera y le había desgarrado una parte de su pierna. Y aunque estuvo en presencia del Señor y aunque fue bendecido, terminó roto la cadera. Y la segunda cosa, después de tener este momento hermoso con Dios, tenía que salir y ponerle la cara a su hermano, porque su hermano le estaba esperando. Mire, la culpa no fue excusa para quedarse quieto, lamentándose lo que se equivocó. La culpa no fue excusa para no poder tomar acciones sobre las malas decisiones y sobre las irresponsabilidades que Jacob había tenido. Si hay algún mérito en Jacob, es que primero entró a la presencia del Señor, luchó su bendición y después salió a ponerle la cara a quien había ofendido. No es cuestión de quedarnos luchando con la culpa. Si nosotros hemos ofendido, tenemos que entrar a la presencia del Señor y pedir que la presencia del Señor nos bendiga, cambie nuestra realidad y después tenemos que salir a poner la cara a quien hicimos daño. No les gustó nadita, yo sé. Les dejo este pensamiento. Dios te perdonará el error, la gente se acordará del escándalo, pero de las consecuencias
No te librará nadie. Muchos piensan que después de llorar en la presencia del Señor, muchos piensan que después de estar en la presencia del Señor, derramando nuestro corazón, salimos y ya todo está bien. El banco nos llama más bien a decir, vea, tiene un saldo a favor. Me estaba debiendo $8,000, pero ahora tiene un saldo a favor. Pensamos que nos van a llamar a quienes ofendimos. No, no pasa nada, tranquilo, venga a almorzar a la casa. Mire, Dios le va a perdonar el error. Sí. La sangre de Jesús puede limpiar su corazón y perdonar su error. Sí. La gente se va a acordar del escándalo. La gente se va a acordar de su error, eso es inevitable. Y a las consecuencias le tendrá que poner la cara. Perdóneme que no le diga que por un acto sobrenatural todo va a cambiar, porque no es así. Le estaría mintiendo. Había una estrategia en los años 80, ¿no? Ven a Jesús y tus problemas terminarán. No es así. No es así. Los problemas van a estar ahí, los problemas van a estar allí. Pero ¿sabe? Saldremos a enfrentar los problemas sostenidos por la mano de nuestro Señor. Porque el Señor nos ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te voy a sostener con mi diestra victoriosa. El segundo punto dice, ¿cuál fue mi culpa? Ok, el primero, yo tuve culpa, yo tengo que ponerle cara a los problemas. El segundo, ¿cuál fue mi culpa? Hay cosas que nosotros no tenemos culpa. Jesús y sus discípulos caminaban por un lugar y de pronto se topan con un muchacho que era ciego. Y la primera pregunta de sus discípulos, porque en el universo judío de ese tiempo, una enfermedad era consecuencia de un pecado. Le dicen, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Mire, la respuesta de Jesús es una cátedra. Juan 9:3 dice lo siguiente, Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así, para que ustedes vean cómo el poder de Dios. Amigos, hay situaciones que vivimos nosotros en nuestra vida donde nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa de nacer en donde nacimos. No tenemos la culpa de tener los vecinos que tenemos. No tenemos la culpa de estar rodeados de compañeros de trabajo como son. No tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros antepasados. No tenemos la culpa. Y cuando nosotros no conocemos al Señor, buscamos en nuestras fuerzas tratar de arreglar las cosas y lo único que hacemos es dañarlas peor. Pero cuando nosotros entramos a la presencia del Señor y pedimos su bendición y luchamos por su bendición y luchamos contra nuestra razón, contra los argumentos humanos, contra la culpa que nos vive martilla, cuando entramos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, aunque no tengo culpa, estoy sintiendo esto, estoy viviendo esto, entonces la mano poderosa del Señor se puede mover en nuestro favor y todos pueden ver que aunque no tengamos nosotros culpa, el Señor nos defiende. Necesitamos entrar a la presencia del Señor para pedir que el poder de Dios revierta toda consecuencia injusta de cosas en las que nosotros no tuvimos nada que ver. Mire, quienes cargan con culpas ajenas siempre buscan aprobación de la gente. Tenía un amigo el cual me decía, estoy harto de hacer negocios. Y cuando la gente me dice, ¿cuál es su apellido? ¿Y usted qué es para el fulano? Es mi papá. Uy, deje nomás, hasta ahí nomás. Se acabó el negocio. Hay un proverbio que dice que la honra de los hijos son sus padres. Y el Evangelio según San Oso, que ya saben cuál es, ¿no? No existe en la Biblia, sino esos son dichos populares que yo le sumo, ¿no? El Evangelio según San Oso también dice esto, ¿no? Hay padres también que son la deshonra de sus hijos. Así como dice la Biblia que hay padres que son la honra de sus hijos, también hay padres que son la deshonra. Usted no tiene la culpa de lo que hicieron sus padres. Usted no tiene la culpa y no tiene que ser aprobado por la gente para que usted se sienta bien. No necesita tratar de explicar a la sociedad su inocencia. Simplemente lo que usted necesita es entrar a la presencia del Señor y luchar por su bendición.
Les dejo este pensamiento. La culpa ajena no es una estaca para que te detenga, sino una razón para que Dios te muestre su poder. Así que si usted ha sido acusado injustamente, si usted está viviendo algo que es injusto, quizás usted está diciendo, yo no merecía que mi esposa se vaya, que mi esposo me deje, no merecía. Déjeme decirle que sí, es posible que usted no merecía esto, pero ese espacio es el que Dios va a usar para que nosotros veamos el poder de Dios en su vida. Quizás no fue justo que le despidan del trabajo, quizás no fue justo que usted familiarmente haya tenido problemas, que usted no tenía nada que ver. Luche por su bendición y deje que Dios haga lo demás. Usted no tiene que ser aprobado. Dios le pondrá en el lugar en el que usted tiene que estar. ¿Están aquí? Vamos al último. Ya se acaba el mensaje, ¿ya ve? Rapidísimo. Necesito hacer algo, se llama la última parte. A ver. Les digo que cuando tenemos culpa siempre sentimos esa necesidad. Adán y Eva, después de haber tenido esa apertura de sus ojos, despertó su conciencia, sintieron culpa y lo que hicieron es correr a hacerse delantales, ¿verdad? A ver, ¿a quién le pedimos? Uno que se esté durmiendo para hacerle pasar. No, ¿a quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? A ver, pidámosle a la cumpleañera de esta semana. ¿Está la Giovanni? Sí, ven Giovanni. Démosle un aplauso a Giovanni que estuvo de cumpleaños de esta semana. Mi Giovanni, te voy a regalar este jarrito, que me dicen que es un jarrito especial, que es súper resistente. ¿Qué te parece el jarrito? ¿Te gusta? Me dicen que es resistente. ¿Qué tan resistente será ese jarrito? ¿Piensan que es resistente el jarrito? ¿De qué es? De cerámica, ¿no es cierto? A ver, espérate un ratito. Veamos. A ver, veamos qué tan resistente es tu jarrito. ¿Te gusta el jarrito? Sí. Veamos. No, sí es resistente. Porque no la da fuera. Más o menos, nomás ha sido. Oh. Más o menos nomás. Pero espérate, yo voy a hacer algo. No se va a quedar esto así. Dame abriendo. Gracias, mija. No se puede quedar esto así, ¿ya? ¿Le dejamos ahí o lo hacemos otro pedacito más? No. Si le hace otro pedazo, Esta pieza quedó media buena ahí. Dicen que con esto queda todo como nuevo, veamos. ¿Será? Los dedos se me están pegando. Sí, pongámosle por acá. Y como por ahí. Yo tengo un pulso para poner azúcar en las empanadas. No creo que es de ahí. Cógele yo. Te devuelvo, ¿ya? Hasta te voy a regalar la brujita para que le pegues en la casa. se me pegó los dedos y no la taza. ¿Ya? ¿Qué te parece tu regalo? He hecho pedazos. Pero te regalé de todo corazón. ¿Pero se rompió o no? Sí. Perdóname, Giovanni. Perdóname por haberte roto tu vasito. Ya. ¿Me perdonas? Sí. Pero estás hasta llorosa, estás. ¿Será suficiente con pedirte perdón? ¿Qué ibas a hacer con ese vasito? Lo voy a tirar. No, ¿qué ibas a hacer antes, digo? No, te mando.
Yo pensé que iba a decir, al Roger le voy a servir, me voy a tomar un café. Miren, Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Lázaro, un hombre bajito de estatura, que era un cobrador de impuestos. Y le dice, voy a cenar contigo. Se había subido a un árbol para ver a Jesús, porque había tanta gente y como era tan chiquito no alcanzaba. Entonces desde el árbol le ve a Jesús y le dice, baja, voy a ir a tu casa y voy a comer contigo. Comer en la cultura judía con alguien era decirle, yo soy como tú. Y este hombre se sorprende y dice, vas a venir a mi casa, soy un cobrador de impuestos. Bueno, llega a la casa, conversa con Jesús. Y después de ese encuentro glorioso con Jesús, él entiende que puede tener un nuevo comienzo en su vida. Entonces, esta persona de nombre Zaqueo, ya saben por qué dicen, han saqueado en Guayaquil. Es por este hombre, porque era finísimo. De ahí viene la palabra saquear. Este hombre llamado Zaqueo, mire lo que registra la Biblia. Lucas 9:18 dice, después de la comida Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres, ¿qué cosa? La mitad de lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Mire, cuando leemos la Biblia nosotros así, como que fuera el periódico de hoy, sin saber la cultura judía, sin saber el contexto judío, lo que era una costumbre, entonces podemos decir cualquier tontería. Lo primero que se nos puede ocurrir es, qué impulsivo ese hombre, ¿no? De pronto, voy a regalar, voy a dar, voy a hacer. ¿Por qué quería él dar la mitad de sus bienes a los pobres? ¿Y por qué quería devolver 4 veces lo que había robado? En primer lugar, porque sintió culpa. Y la culpa le lleva a tener una acción. ¿Será que este hombre era muy emocional? ¿Será que este hombre era muy impulsivo? He escuchado y he leído hasta libros, ¿no?, de gente que hace toda una radiografía psicológica de Zaqueo, ¿no? Un perfil psicológico y dicen, era un impulsivo, era compulsivo, era no sé qué, era no sé cuánto, desconociendo completamente el contexto de la cultura judía. Miren, Éxodo capítulo 22, versículo 7 nos hace saber lo que era parte de la costumbre judía. Mire, dice, en caso de que una persona le dé a otra dinero o cosas de valor para que se lo guarde y se lo roban de la casa, o sea, lo pierde, ¿qué dice entonces? Si agarran ¿qué es lo que van a hacer? El ladrón deberá pagar ¿qué cosa? Parte de la cultura judía era, si yo te confío algo y lo dañas, le cogemos a la persona responsable y tiene que devolver ¿qué cosa? ¿Y por qué Zaqueo entonces dice 4? Porque el doble decía la ley. Pero la gracia siempre es más exigente. La gracia nos lleva mucho más allá. En la ley, si usted tenía un acto sexual y se acostaba con una mujer, entonces usted había adulterado. En la gracia, Jesús dijo, solo con verla y codiciarla ya adulteraste. La gracia es más exigente que la ley. Zaqueo siente eso y dice, no te voy a devolver lo que dice la ley. Te voy a dar algo más. A ver, Yoba, yo te rompí, ¿no es cierto?, la tacita. A ver. Te la devuelvo. Ya, no sean tan exigentes tampoco. Ya. Confórmense con lo que se les da. Mire, la ley dice que debía darle para que no se peleen con el Roger. Eso dice la ley. Esa era la cultura judía. Pero hay algo más. La gracia me dice que si es que yo hice algo y te dañó, entonces yo tengo que restituir con algo más. Entonces, como yo dañé tu tacita, por favor, perdóname. Quería saber qué tan resistente es. Ya me di cuenta que no ha sido tan resistente. Te devuelvo lo que dañé y te quiero dar algo más también. ¿Estará completo? No digo. Cuando me invites a tu casa voy a estar también así, verás. Así mismo te voy a decir cuando me digas, papa la huancaína, otra más te voy a decir.
Roger, voy a estar orando por ti, amigo. Ya sé entonces cómo ha sido la cosa en la casa. Entonces, para que la cosa esté completa, tengo que reponer lo que dañé. Tengo que poner más de lo que dañé. Y tengo que ser generoso en gracia, así como Dios ha sido generoso conmigo. Entonces, ahora sí te puedo decir, ¿me perdonas por lo que hice? Digo que ¿Sí? sí. Sí, claro. Me devuelves para el segundo culto, pero... No, mentira, no, eso es para ti. Eso es para ti. Mire, bíblicamente este se llama un principio de restitución. Restitución. Adán y Eva pecan, les viene la culpa y en su locura es coger hojas, coserse delantales y taparse, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Dios Padre? Dios Padre dijo, no se puede quedar esto así. Voy a mandar a mi Hijo. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán. A mi Hijo que no tiene pecado, para que muera por ellos y restituya lo que Satanás se quiso robar. Por eso es que usted y yo hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y si Dios Padre hizo eso, entonces nosotros, cuando sentimos culpa en su presencia, debemos decirle, Señor, ¿cómo debo restituir lo que dañé? Restituir es devolver y compensar para proteger el corazón de la persona que ofendí. Le repito, restituir es devolver y compensar para proteger el corazón de la persona que ofendí. Por eso es que Zaqueo dijo, la mitad de lo que tengo voy a dar a los pobres y al que le robé le voy a devolver 4 veces lo que le he robado, le voy a dar más. Mire, el afectado deberá también tener sensibilidad de parte de Dios. Porque también el afectado, cuando uno le hacen daño, se queda dolido, se queda molesto. ¿Y sabe qué es lo que hacemos muchas veces? Nos ofrecen el vaso con caramelo. Deja nomás, ya me hiciste daño. Y nos sentimos en la autoridad de hasta extorsionar a quien nos hizo daño. Y perdóneme. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo y nos contó en una parábola que alguien debía una gran cantidad de dinero. Y la persona a quien debía esa gran cantidad de dinero le perdonó la deuda. Pero cuando él salió, después de haber recibido este regalo, se encontró con una persona que le debía una cantidad chiquitita de dinero. Y se portó muy mal con él. Le tomó del cuello. Tú me debes. Y no estuvo contento hasta no verle preso. El que perdonó la deuda más grande dijo, eso hizo, tráele. Y que pague hasta el último centavo que me debe. A usted y a mí el Señor nos ha perdonado un montón. Si alguien le ha ofendido a usted y está buscando restituir, cuidado. Y se pone usted en el plano de, no, lágrimas de sangre tienes que llorar. Cuidado. Eso el Señor detesta. Y puede ser que usted venga a la iglesia y puede ser que usted esté acudiendo fielmente, que diezme, que ofrende, que haga todo, que esté bautizado, que hable en lenguas, que dance de la forma oficial, lo que sea. Pero si usted no es capaz de restituir y con humildad aceptar la restitución, entonces lo que estaremos haciendo aquí simplemente será calentar un puesto. IBF no es eso. IBF es un grupo de personas que buscan en la presencia del Señor ganar su bendición.
quizás nos hemos equivocado. Y como les digo, no. Cuando les digan, ¿quién es que es el pastor de tu iglesia? El Esteban. Pero el Esteban. Claro, del escándalo la gente no se olvida. Usted dígale, es cierto. Pero Dios ya le perdonó. Le dejo este último pensamiento. En la presencia de Dios encuentro formas de reponer lo que rompí. En Cristo todo es recuperable. Mire, sin Cristo pudimos haber roto nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra pareja. Sin Cristo pude haber roto mi profesión, mi reputación. Pude haber roto mi familia. Pero cuando entro a la presencia del Señor encuentro formas. El Señor me dice esto, así, de esta forma. Repón de esta forma. Restituye lo que rompiste. Y quiere que le diga algo. Hoy yo tengo un matrimonio nuevo. Hoy yo tengo hijos nuevos, hoy yo tengo profesión nueva, hoy tengo familia nueva. Y hoy sí puedo entender lo que dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y hoy todo es hecho nuevo. ¿Qué rompió? ¿O qué le rompieron? Pero pastor, es que me duele. Yo sé que le duele. Yo sé que le duele porque también me han herido. Como el chofer que me chocó. A veces chocamos, a veces nos chocan. Así es esto, así es la familia. También me han herido. Y muchas veces me han herido sin saber. Y el agresor sigue campante ahí. Ni sabe que me hirió. Y yo me quedo con el dolor. A veces pasa. ¿Por qué me duele? Porque la herida que más duele viene del golpe de quien más amamos. Por eso me duele. Pero esta mañana hemos venido a decirle, no cargues más ese peso. Dios no te diseñó para que cargues culpas. Dios te diseñó para que restaures familias. Y si hasta el día de hoy has vivido culpándote o llorando por lo que alguien te hizo, debo decirte que así como Cristo es la restitución de Dios para la humanidad, en Cristo puedes recuperar, con Él puedes recuperar lo que Satanás hurtó, robó y mató. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Puedes caminar libre de culpa. Pero es que pastor, no me quieren perdonar. Déjale a Dios. Déjale. Tú restituye lo que tengas que restituir y deja que el Señor tome cuentas de la persona que de pronto en orgullo no quiere recibir. Puedes ser libre de culpa por una razón. Porque Dios te perdona. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.